Pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está aquí, ¿no? Que sabe estar en esta tierra, amén, como enemigo. Vamos a estar orando y pongamos en manos de Dios, y lo que tenga que salir tiene que salir en el nombre de Jesús, amén. Padre Santo de la gloria, Señor, te doy gracias en esta hora, bendito Dios. Me pongo en tus manos, Señor, reconociendo que tú eres mi fuerza, reconociendo que tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. En tu mano descansa mi alma. En tu mano soy un instrumento, Señor, que necesita ser guiada por tu Santo Espíritu, que necesita ser vivada por tu Santo Espíritu, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que estás quitando todo cansancio, todo desánimo, todo lo que querido poner el enemigo en esta hora en tus hijos, Señor, queriendo turbar, Señor, queriendo robarte la gloria. Pero estamos seguros, Padre, que mayor es la luz que es Cristo Jesús, luz admirable, Señor. Tú eres el Dios que nosotros alabamos todos los días de nuestras vidas. Todo lo que está, Señor, moviéndose en las tinieblas, Padre, tiene que paralizarse y salir de este lugar, salir de la atmósfera, Padre. Todo lo que se esté moviendo en la atmósfera, ahora, Padre, reprendemos, Padre, todo lo que quiera, Señor, estar aquí alrededor de esta iglesia, de este territorio. Le recordamos a Satanás que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro, Señor. Territorio santo es. Todo lo que estamos pisando es del Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. Y donde está Dios, Señor, el diablo no resiste y tendrá que huir por 7 caminos, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Rociamos con la sangre de Cristo alrededor de esta oración, alrededor de este territorio. Aquí adentro, Señor, nos revestimos del poder de tu Santo Espíritu y ponemos, Señor, la sangre de Cristo. Nos cubrimos, Señor, con ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera todo cansancio, todo desánimo, Señor, porque somos hijos de Dios y nos fortalecemos en tu presencia. Somos fuertes en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Lo recibimos, Señor, que estamos por coger una victoria mayor y que nada va a impedir, Señor, que la alcancemos, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Estamos el 5.º día, Señor, pero reconocemos, Señor, y recordamos al enemigo que el 6.º y el 7.º, Señor, es el número perfecto para cerrar en victoria, Señor, lo que hemos logrado hasta hoy. Gracias, Señor, te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Rey. Gloria a Dios. Bueno, mientras estaba ahí en la alabanza, ¿verdad? Enseñame otro versículo. No pensaba empezar con este, amén. Pero bueno, hay que escuchar a Dios. Quiero que vayan a 1 Corintios 6, 12. Todos es un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, 12. Dice así: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, pero más no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Pueden sentarse, amén.
Gloria a Dios. Bueno, ya que empezamos con ese versículo, que no me lo esperaba de verdad, pero creo que nosotros en esta noche estamos en la quinta vigilia, ¿sí o no? Y hemos dicho que estamos en un culto de primicia. Y en estas primicias nosotros quiere decir primicia, que es lo primero que todo. Y creo que le hemos dado en estos ciclos hasta ahora lo mejor, ¿verdad? Le has dado tu mejor fuerza, tu mejor tiempo, a pesar de lo que ha habido dificultades, cansancio, aún estamos aquí. Porque entendiste que en las primicias tú tienes que llevar tu sacrificio al altar, ¿sí o no? Entonces, el sacrificio que tú hoy presentas en este altar, porque este altar dice que se ubica, ¿verdad?, en el tabernáculo de Dios, en la parte alta. Y este altar significa que es donde tú estableces la comunión con tu Dios. Entonces, este altar donde tú te presentas como sacrificio vivo. Y hoy lo que nosotros estamos presentando en estas vigilias realmente es un sacrificio vivo. ¿Y quién es el sacrificio vivo? Eres tú y yo. Entonces nosotros nos estamos presentando ante Él, diciéndole, ofreciéndole al Señor. Estamos dándole una ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Es un obsequio, ¿sí o no? Entonces tú el obsequio que hoy tú le das a Dios es todo tu ser. El sacrificio que estás llevando al altar eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tú te estás negando a ti mismo. Porque ya Jesús fue el sacrificio vivo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Él se presentó como el Cordero. ¿Por qué? Porque Él no estaba sin mancha, ¿verdad? Él era santo. Pero hoy el Señor dice que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, ¿sí o no? Entonces somos nosotros que nos presentamos ante Él como una ofrenda, diciéndole, Señor, hoy yo te entrego lo mejor de mí. ¿Por qué te estoy entregando lo mejor de mí? Porque hoy tú decidiste entregarte en sacrificio y negarte a ti mismo. Hoy viniste a crucificar en esta ofrenda, en esta primicia, y decirle, Señor, hoy yo vengo a ofrecerte mi mejor año. Hoy yo vengo a ofrecerte que lo que hice en 2019 no estuvo bien como para ti, pero hoy yo prometo que en este 2020 yo vengo a entregarte mi vida, porque yo sin ti no puedo ser mejor. Pero yo vengo a entregarte en sacrificio vivo mi corazón, mi mente, mi alma. Te lo vengo a ofrecer porque yo sé que cuando te lo presento a ti, tú vas a hacer un 2020 diferente. Un 2020 en el cual tú has aceptado mi ofrenda, donde tú has visto que todas estas noches yo me he sacrificado a alabar tu nombre. A pesar del cansancio, yo te he tratado de dar lo mejor, la mejor alabanza, la mejor oración, la mejor palabra la he recibido de parte tuya. Y esa ofrenda que tú has dado aquí es la primicia que le estás presentando a Dios. Entonces, lo que tú has venido aquí a decirte, Señor, hoy yo vengo a dar tu obsequio, y es a darte mi mejor alabanza. Es entregarte mi alma, porque mi alma tiene sed de ti, porque mi alma no puede vivir sin ti. Por eso yo quiero que reciba estos 7 días de vigilia como una primicia que me presento ante ti, para ser aprobado ante ti, para decirte que yo el 2020 no puedo empezar si tú no estás en mi vida. No la voy a terminar en victoria si tú no estás en mi vida. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en la primicia, cuando tú empiezas con Dios, tú tienes que terminar con Dios. Cuando nosotros empezamos el 2019, lo pusimos en manos de Dios. Y el 2019 lo terminamos con Dios. Y vimos muchas glorias de Dios, ¿sí o no? Y creo que hoy en día tenemos uno de los mayores testimonios, que es el de la iglesia. Y si eso nos enseñó, entonces quiere decir que el 2020 tiene que ser mejor que el 2019. Si Dios nos bendijo así de esa manera, ¿se imagina cómo nos va a bendecir el 2020? Porque el 2020 empezamos con un mayor compromiso que el 2019. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque lo he visto. Porque estoy viendo frente mío mucha gente que ha aprendido a madurar. Mucha gente que a pesar del proceso sigue avanzando. Mucha gente que empezó con aflicciones aún sigue de pie alabando el nombre de Jehová. Entonces quiere decir el Señor que la mano de Jehová hasta aquí te ha acompañado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Entonces, como decía aquí, una de las cosas que tú vas a presentar a Dios para glorificar a Dios es tu cuerpo. El cuerpo que hoy tú tienes aquí lo estás presentando como sacrificio vivo. Entonces, cuando tú vienes a las vigilias, tienes que conectarte con Dios, porque tú le estás dando lo mejor de ti. Tú no puedes darle lo peor de ti, le estás dando un regalo. Cuando usted le da un regalo a alguien que ama, ¿qué le da? ¿Lo peor o lo mejor? Lo mejor, ¿sí o no?
Y se imagina el que lo recibe. Entonces tú me dirás, pastora, no es fácil. No es fácil. Pues yo realmente te vengo a hablar de una persona que para él tampoco fue fácil. Pero algo que me agradó mucho fue la vida de José. ¿Cuántos han leído la vida de José? Amén. Y la vida de José me impactó mucho. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, sabemos que hemos pasado procesos y sabemos que vamos a unos nuevos procesos. Pero el mayor avance, el mayor ofrenda, el mayor sacrificio, la mayor primicia es lo que tú le vas a presentar a Dios, a pesar de. Porque vamos a pasar muchas cosas, pero tienes que estar seguro que tienes que tener convicción quién es el que camina contigo, quién empezó contigo el 2020. Tienes que tener convicción, y una de las cosas que tenía José era convicción. ¿Cuántos tienen convicción de que Dios está con ustedes? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo le invito a que vayan a Génesis 37. Amén. Dice que José significa el Señor añade. ¿Cuántos creen que el Señor va a añadir muchas bendiciones espirituales, económicas y físicas en el 2020? Amén. Amén. Si dice el Señor que José significa el Señor añade, quiere decir que buscar el reino de Dios tu justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Dios te da la añadidura, pero primero busca a Dios, dale el excelente. Amén. Que esta primicia sea lo que recibe Dios en gratitud, en que tú realmente lo necesitas para ser bendecido. Amén. Vámonos a Génesis 37. Vamos a leer un poco la historia de José. Amén. Dice: José vendido por sus hermanos. Habitó Jacobo en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bía y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Entonces, ¿qué te voy a hablar? Que José era un hombre de convicción que tuvo que pasar por diferentes procesos, y te voy a hablar que los procesos que tú vives, él también los vivió. Él tuvo diferentes procesos en su vida, y aquí en la parte que empezamos tenía un problema ¿qué? Familiar. ¿Cuántos han pasado un proceso familiar? Y no es fácil, ¿verdad? ¿Duele o no duele? ¿Verdad? Por eso nosotros aquí vemos que dice que Jacobo tenía una preferencia ¿a quién? A José más que sus hermanos, porque era el hijo de Raquel, que era la mujer que la amaba, ¿sí o no? Entonces nosotros como padres tenemos que saber qué es lo que sembramos en nuestros hijos. No puede haber acepción de personas y no puede haber diferencia en nuestros hijos. Nosotros tenemos que amarlos a todos por igual. No podemos decir amo más al uno que al otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los causantes de sembrar en nuestros hijos una discordia. Por eso dice que los hermanos de José le tenían ¿qué? Envidia. Dice que no podían resistir a José. Entonces, una de las cosas que lo que nosotros como padres tenemos que aprender a sembrar amor. Tenemos que aprender a sembrar ¿qué cosa? Valores. Entonces, a veces nosotros no sabemos por qué entre hermanos se odian. ¿Sí es por qué? Porque el mismo padre sabe poner ¿qué cosa? Diferencias. Entonces, una de las cosas que dice que tenía envidia. Y yo hoy te dije que venías a crucificar algo, ¿sí o no? Entonces hay cosas que nosotros, para presentarle en primicia o sacrificio a Dios, hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Y una de las cosas que mata al cuerpo de Dios es la envidia. Amén. Entonces la envidia nos hace daño, ¿sí o no? Vámonos a Eclesiastés 4:4. ¿Qué significa envidia? Envidia sufre o se siente infeliz por no poseer lo que otra persona posee. Amén. Entonces dice que la envidia es mala. Dice que los hermanos tenían envidia. ¿Qué dice Eclesiastés 4:4? Lo voy a leer. Dice así:
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que otro prospera o que otro hace algo, que Dios usa algo, muchas veces el enemigo que viene a sembrar, envidia. Entonces la envidia es parte que hace que tu corazón, ¿qué cosa? Traiga aflicción de espíritu. Entonces muchas veces nos afligimos cuando dejamos que el enemigo entre en nuestro corazón, entre en nuestra mente y empieza a darriar. ¿Y qué hace? Hace que interrumpa la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Vámonos a Proverbios 14:30, alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien que lo lea? Amén. El corazón apacible es vida de la carne, la envidia es carcoma del cuerpo. Amén. Entonces, ¿la envidia qué es? La envidia es pecado, ¿verdad? ¿Y qué trae? Carcoma en los huesos. Entonces, una de las cosas que hace que cuando nosotros tenemos envidia, nos afligimos, y eso trae una enfermedad espiritual, ¿verdad? Entonces, la discordia, la envidia, la pelea, ¿qué trae? Aflicción de espíritu. Entonces, donde hay aflicción de espíritu, no hay libertad. Entonces, si hoy vamos a presentar el sacrificio vivo a Dios algo, tenemos que empezar matando muchas cosas de nuestras vidas. Tenemos que empezar crucificando el yo, crucificando muchas cosas que hemos hecho mal este año, el año pasado, crucificando cosas que me impiden ser una ofrenda grata ante Dios. Entonces el tiempo que nosotros, lo que pasamos en 2019, sea para meditar y de presentarle a Dios, reconociendo en verdad cuál fue el error que tuviste en el 2019, reconociendo cuáles son tus debilidades, cuáles son las tentaciones, para presentarle a Dios para que te haga una mejor persona. Porque si no reconocemos y nos creemos que estamos bien, no podremos crecer, no podremos tener paz ni libertad, ¿verdad? Entonces una de las cosas que tenemos que nosotros que es reconocer. Una de las cosas que pasó José, ¿qué fue? Dice que los hermanos le tuvieron envidia y dice que hicieron algo contra él. ¿Qué le hicieron? Dice que a él se lo llevaron, ¿verdad? A él lo llevaron y lo metieron en una cisterna en medio del desierto. Los propios hermanos lo quisieron matar, pero el hermano Rubén no lo permitió que lo mataran, pero lo vendieron por 20 piezas, ¿como qué? Como esclavos. Entonces ustedes se imaginan que como hermanos, como familia, usted pudo haber sentido qué sintió José. José cuánto tuvo que sentir que sus propios hermanos lo quisieran matar y luego lo vendieran. Pero José hay algo que él hizo. Aunque le haya dolido, José siguió alabando el nombre de Jehová. Porque nada puede detener el proceso que hay en vuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos afligimos. No es por la persona, es porque nosotros tenemos que madurar. Es porque nosotros tenemos que caminar en el proceso. Es porque nosotros tenemos que dejar que Dios nos meta en la formación de su espíritu. Cuando Dios aprendemos a dejarnos moldear por Dios, entonces ya no miramos quién nos hace mal, sino que empezamos a ver que la circunstancia es la que va a ser el motivo para yo avanzar y seguir alabando a Dios. Amén. Entonces dice que José, dice que sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Y quiero que me acompañen más allá. ¿Okay? Vámonos al 39. Dice que lo vendieron, pero algo que me gustó mucho de José, que cuando dice que lo vende, vamos a ver qué tuvo José y qué halló de José. ¿Okay? En el 39:2. ¿Todos tienen? Vamos a querer en ese 39:2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y él le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder
todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Entonces, una de las cosas que tenía José, que tenía en convicción, era ¿qué cosa? Su mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es el servicio que tú le entregas a Dios. Dice que a pesar de que a él lo vendieron, ¿verdad?, como esclavo, a pesar que lo vendieron como esclavo, dice que él se ganó a su amo. Pero algo que me gusta, que dijo, que decía José, primero que José, donde él iba, prosperaba. ¿Quién lo hacía prosperar? Jehová. Entonces no era el lugar, no eran las personas, era Dios en la vida de José. Entonces donde él iba, tenía la gracia de ¿quién? De Dios. Entonces, donde nosotros vayamos, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos convicción de quiénes somos, tenemos convicción que somos hijos de Dios, entonces vamos a entender, donde vayamos, donde pise la planta de vuestros pies, vamos a ser de bendición, no solo para la tierra, sino para muchas personas. Y no solo José prosperaba, sino que dice que todo lo que tocaba José prosperaba. Entonces, cuando tú tienes convicción de que eres hijo de Dios, cuando tú tienes convicción que el que te llamó fue Dios, no hay circunstancia que pueda parar, no hay circunstancia que te haga dudar que eres un hijo de Dios. Tú tienes que estar seguro que donde tú vayas, eres de bendición. Que el lugar con que sea de maldición, porque él estaba ¿dónde? Donde un egipcio. Y muchos dicen, ¿sabe? Esa persona es de maldición. Yo no puedo estar ahí porque esa persona es de maldición. Y se trauman porque dicen, yo no puedo prosperar porque esa persona está ahí. Pero déjame decirte que cuando tú eres de bendición, aunque todo el mundo esté en maldición, entonces tú tendrás que prosperar en medio de ellos. Y no solo tú, sino que ellos también prosperarán a causa de tu bendición. Amén. Entonces, tu bendición no depende de lo demás. Tu bendición viene de Jehová, de los cielos, de los cielos. Entonces tú tienes que tener convicción a quienes sirves. Tú tienes que tener convicción que donde tú vas, tienes que dejar una huella de servicio. José era un mayordomo, era un buen ministrador de lo que Dios le dio. Porque él dice que fue al lugar que Dios de esclavo, pero por no ser esclavo, dejó de servir con pasión. ¿Verdad? Porque él dice que se ganaba a las personas. ¿Por qué se lo ganaba? Yo no me gano a alguien porque así, por mi cara bonita. Cuando alguien se agrada de ti, es porque tú has hecho algo bueno. Es porque tú has servido. ¿O no? José fue esclavo involuntariamente. Pero Jesús fue esclavo voluntariamente. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Y Jesús vino a ser obediente hasta la muerte de cruz. Pero sin embargo José, a pesar de que fue esclavo, ¿verdad? A pesar de que fue esclavo, dice que él no dejó de servir. Entonces, nuestra condición no puede cambiar tu posición. Porque la posición que Dios te ha dado es ser hijo de Dios. Y tu posición que Dios te ha dado es ser de bendición. Entonces las consecuencias, las circunstancias no pueden cambiar tu posición de hijo de Dios. Entonces tú tienes que aprender a adaptar en las condiciones que Dios te permite meterte. Porque una cosa es meterte en el proceso que Dios, dejarte meter en el proceso que Dios permitió meterte. Porque cuando Dios te mete un proceso, te saca con victoria. Cuando Dios te permite vivir algo en tu vida y es Dios el que lo está haciendo, es porque te está formando. Y José estaba siendo formado. ¿En dónde? Primero fue formado en la traición. Segundo fue formado en la esclavitud. Fue formado en el servicio. Él tuvo un proceso en su vida. Pero lo bueno es que en la traición, en el servicio, en la esclavitud, Dios siempre ponía la gracia y la misericordia en su vida. Porque la gracia de Cristo no puede desaparecer de vuestras vidas.
Porque el diablo no puede robarte la felicidad, el gozo. Es que Dios no te roba por muchas circunstancias duras que tú estás pasando. No puede robarte la gracia ni el gozo. Porque la aflicción de espíritu no la trae Dios. Si me ayudan con el micrófono que se está apagando, ¿no? La aflicción de espíritu la traen nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos algo que no fue voluntad de Dios, entonces nos afligimos, entonces nos desesperamos, entonces nos apagamos. Pero cuando Dios te mete en el proceso, por mucho que sea la circunstancia, por mucho que la circunstancia sea tan grande, no va a permitir que tú dejes de brillar. Pero dejamos de brillar cuando nosotros somos que nos metemos en un proceso donde Dios no nos mandó. ¿Lo entendieron? Porque hay mucha gente que dice, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, y se queja. Dice, Dios me está procesando, Dios me está formando. Pero hay cosas que no es Dios que te está metiendo. A veces tu desobediencia que te mete. No todo es Dios. Porque cuando Dios te mete en el proceso, a pesar de las circunstancias, tú tienes paz. A pesar de las circunstancias, tú avanzas. Por mucha piedra de tropiezo que se te ponga delante, tú la saltas y pasas. No te quedas estancado. Porque tú sabes que a pesar de la aflicción, de la soledad, de la traición, el que siempre te acompaña es Dios. El que siempre te sostiene es Dios. El que siempre te dará la victoria en medio de las circunstancias es Dios. Porque tu posición de hijo no puede cambiar por la posición, por la circunstancia. Y eso es lo que José tenía, que tenía la gracia de Cristo, que a él no se le apagaba el amor a Dios por la circunstancia, por la aflicción o por lo que haya pasado. Él avanzaba a pesar de todo. Para llegar a tener una túnica de rey, tienes que primero tener una túnica de servidor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a depositar nada en nuestras manos que después no lo podamos valorar. ¿Y sabes qué es lo valoroso que Dios nos da en nuestras manos? Son las almas. Y si nosotros no pasamos por el proceso de formación, no vamos a cuidar lo que Dios nos entrega. Y una de las cosas que José hizo, aprendió a vivir en la condición que Dios le permitía vivir, en el tiempo que le permitía vivir, en el lugar que le permitía vivir y con las personas que tenía que vivir. Porque dice que todo lo que él tocaba, prosperaba. Y una de las cosas que tenía José es que era fiel. Vámonos ahí mismo en 39:9. Dice que él fue tentado. Amén. Amén. Dice que fue tentado por la mujer de su amo, ¿verdad? ¿Quién era su amo? Potifar. Dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José estaba pasando, primero pasó una tribulación con su familia, pasó una esclavitud, pero también pasó una tentación. La mujer de Potifar, ¿qué quiso? Acostarse con él, ¿sí o no? Pero algo que me gustó de José, que él dijo, ¿qué mal yo le haría al Dios? Es que cuando tú le fallas a las personas, no tienes que preocuparte solo por fallarle a las personas, preocúpate por fallarle a Dios. Que muchas veces dice, Señor, yo solo obedezco a Dios y no obedezco a los hombres. Es que cuando tú no obedeces a los hombres que Dios puso como autoridad, entonces tampoco estás obedeciendo a Dios. Es que cuando tú no amas a tu hermano, tampoco lo estás amando a Dios. Entonces él aprendió a respetar a esa mujer, que era la mujer de su amo, que le había dado la confianza. Entonces dijo, yo no le haría mal, primero a Dios, pero también a quién, a su jefe. Porque era ¿qué? Fiel. Una de las cosas que José tenía, convicción de que era hijo de Dios, que era fiel, ¿verdad? Era perseverante. Entonces,
Dice, vámonos al 20, 39, 20, 21, 22, hasta 23. Y dice que tuvo una consecuencia, ¿verdad? Porque la mujer, ¿qué hizo? La mujer lo difamó, le dio un falso testimonio y hizo como que él la quiso violar. Y fue mentira. Y el amo le creyó a su mujer. ¿Y qué hizo con José? Dice que lo mandó a la cárcel. En el 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sí ven que donde José iba, prosperaba todo? Es que no era el lugar, no eran las personas, era Dios que lo prosperaba. Y aún en la cárcel dice que se ganó también al jefe de la cárcel. Y aún dice que él ahí prosperó, ¿sí o no? Halló la misericordia y la gracia de los jefes de aquella cárcel. ¿Sabes qué es lo bueno de José? Que donde él iba, daba fruto. Porque ¿saben qué árbol lo sostenía? Era el padre de raíz. Dice que el pampa no es Jesús, ¿sí o no? Y nosotros somos los frutos. Entonces él estaba agarrado de la raíz, que era el padre. Entonces donde él iba, no había nada que lo dejara dejar de crecer. Porque quien nos prosperaba era Jehová, no era él. Era la gracia en José, era la obediencia en José. Como ofrenda que José le presentaba a Dios en el altar, ¿sabes cómo era la ofrenda que José presentaba? Era la obediencia y la fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia hay bendición. Cuando hay fidelidad de parte de Dios. Cuando tú eres fiel, Dios te es fiel. A pesar que no lo merecemos, Dios es fiel. Pero cuando tú te comprometes, entonces Dios se tiene comprometido contigo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Dios no se iba a comprometer con José? Si ve que a pesar de su dificultad, a pesar de todo lo que pasó, él lo valoró y avanzaba. ¿Sabes por qué daba pasos aún? Porque sabía quién lo sostenía, quién iba delante de él. Y a veces la falta de convicción es la que nos estanca. La falta de convicción es la que nos hace olvidar que somos hijos del Rey. Y nos estancamos en el lugar donde Dios no nos quiere. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias tenemos que avanzar, creyendo que es Dios el que me levanta, creyendo que es el Dios que me hace crecer, creyendo que Dios, que el día malo que tuve hoy, mañana será mejor. Porque no me afano, porque sé que mañana Dios me seguirá prosperando. Y uno no prospera solo en el material, porque aquí José todavía no prosperaba en lo material, pero aún su alma seguía prosperando, porque una de las mayores bendiciones que tiene el ser humano es tener la gracia de Cristo. Cuando tú tienes la gracia de Cristo, no importa que no se te abra. Una cosa en la que yo siempre le pido a Dios, que fui cristiana, y se lo pido para mis hijos y mi esposo, siempre digo: Señor, dame de tu gracia. Dígale: Señor, en mi rostro pon tu gracia. Porque cuando tú tienes la gracia de Cristo, créalo que no hay nadie que te resista a dar un abrazo. Porque no eres tú, es Dios en ti. Amén. Una de las cosas que tenía José era santidad. Sin paz ni santidad, nadie verá al Señor. Entonces José tenía santidad. Amén. Entonces vámonos a 2 Timoteo 2:22. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Vive también de la pasión juvenil, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio invocan al Señor. Amén. Como ya hemos de las pasiones juveniles, ¿verdad? José era un chico de 17 años. Y muchos dicen: yo no puedo porque soy joven. No puedo salir de la fornicación porque soy joven. José también era joven. Es que no son tus fuerzas,
Lo que pasa es que te falta santidad, te falta consagrarte para Dios. ¿Sabe que consagrarse no es solo apartarse del pecado? Consagrarse es apartarse para Dios. Entonces, yo no puedo apartarme del pecado si yo realmente no me aparto primero para Dios. Porque no es mi fuerza. Los jóvenes o los adultos que siguen luchando con una fornicación o con un adulterio es porque todavía no se han apartado para Dios, no se han guardado para Dios. Porque cuando tú te apartas y te consagras para Dios, entonces para Él todo es posible. José no era su juventud porque era muy joven y podía acostarse por su inmadurez. Pero es que la edad no lo hacía el maduro. Era la presencia de Dios que le daba la sabiduría y la misericordia. Nosotros tenemos una sabiduría humana, terrenal. Pero Dios quiere que tengamos la sabiduría divina. Porque los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces huyamos de la tentación. Pero no huyas solo. Huye, pero a la presencia de Dios. Que eso te hace fuerte para huir de la tentación. Y así le mostrarás a Dios que Él es fiel a Él. Así le mostrarás a Dios que tus decisiones no dependes tú. Que tus decisiones las toma Dios por ti. Amén. Génesis 40, 19. Creo que ya tenemos. Amén. Bueno, dice que cuando él estuvo en la cárcel, José compartió con dos que metieron en la cárcel, que era, ¿verdad? Era uno que trabajaba como copero y el otro era como panadero, ¿verdad? Del faraón. Y dice que ellos tuvieron, cuando entraron a la cárcel, tuvieron dos sueños, pero que estos sueños no los podían interpretar. ¿Saben que mucha gente, nosotros todos, podemos tener sueños? Creo que todos soñamos. Todos podemos soñar. Pero la revelación y la interpretación son para los hijos de Dios. El faraón soñaba. Nabucodonosor también soñó. Y no es que adoraban al Dios vivo. Pero la revelación y la interpretación son para los hijos de Dios. ¿Por qué siempre ellos buscaban a los hijos de Dios para que lo interpreten? Porque ellos no tenían una sabiduría humana. Ellos tenían una sabiduría divina. Porque ellos no dependían de su jactancia y su vanagloria. Ellos dependían del poder de Dios. Porque dice que no habían sabio como ellos. Entonces, cuando tú tienes a Dios, te da la sabiduría para hablar a uno que tú no sabes. Porque decía antes que somos templo del Espíritu Santo. Somos instrumento en las manos de Dios. Y cuando Dios te usa, tú eres de bendición para una muchedumbre. Tú eres bendición, donde tú quieras que vayas, serán benditos. Nadie puede maldecir tu vida cuando tú tienes presencia de Dios. Porque la maldición no le alcanza a los que son hijos de Dios. Porque Él dice que la maldición se la llevó en la cruz. ¿Sabe cuándo entra? Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo. Porque dice, si alguien te bendijere, serás bendito. Pero si alguien te maldiciere, será maldito. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A bendecir. Porque dice que aún ores por los que te persiguen y ores por los que te maldicen. Porque tú y yo ya no somos de maldición. Tú y yo somos de bendición para una multitud y una tierra que está. Gloria a Dios. Vamos a... Entonces dice, que estos coperos tuvieron el sueño. ¿Y quién se los interpretó? José, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice, vamos al Génesis 40, 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón su cabeza. Estaba interpretando el sueño, ¿amén? Bueno, voy a leer para que sepa cuál fue el sueño. Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían de castillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días
Quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de coperos, y dio la copa en mano al Faraón. Y hizo horca al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió el sueño que José había interpretado, ¿verdad? Dice que José le había dicho que en los dos sueños, en un sueño el copero regresaba al lugar que tenía antes, pero el panadero lo iban a matar. Y dice que se cumplió. Pero José le dijo al copero: cuando estés allí el Faraón, háblale de mí. Pero el copero se olvidó. Pasaron 2 años. Y dice que no le habían dicho nada al Faraón. Pero el Faraón tuvo un sueño. Y cuando el Faraón tuvo un sueño, no había quien se lo interprete. Entonces el copero recordó que en la cárcel había uno que le había interpretado y se había cumplido. Entonces, ¿quién era? José. Entonces José dice que fue presentado ante el Faraón, ¿verdad? Y le declaró cuál fue el sueño. Amén. Dice, vámonos al 37, 41, 37. Bueno, vamos a leer mejor el sueño, qué significaba el sueño del Faraón. Dice en el 22, 41, 22. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas de hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios va a mostrar al Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del vientre solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió el Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia, y toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Bueno, para continuar con el sueño, dice que las 7 vacas flacas significaba escasez, y las 7 vacas gordas era abundancia. Entonces Dios le estaba advirtiendo al Faraón que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y ese sueño se lo interpretó José, y a causa que se lo interpretó, el Faraón le dio un lugar más alto. ¿A quién? A José. Le dio como gobernador para administrar todo lo que iba a pasar en las tierras. Entonces alcanzó ¿qué cosa? Un puesto muy grande. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, las circunstancias no detienen el llamado que Dios tiene. Pero para llegar al llamado tienes que ser formado en el proceso. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros pasamos procesos, tenemos que entender que Dios nos está formando para lograr el llamado que Dios tiene para darnos en nuestras manos. Amén. Entonces dice que José, ¿qué dice? Le pareció. Pero una de las cosas que dice, que voy a continuar porque no lo voy a leer, dice que José tuvo 2 hijos, y dice que uno se llamaba Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y esto es el que hace olvidar. Esto es el que hace olvidar. Y llamó el nombre al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Esa palabra no usó. Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Entonces, cuando estés afligido, estás pasando una circunstancia, tenlo por seguro que Dios te permitió estar ahí porque te va a hacer fructificar. ¿Por qué? Porque cuando pasamos una circunstancia muy dura, quiere decir que nosotros, Dios está trabajando y va a dar un fruto a pesar de esa aflicción. Porque en la circunstancia nosotros crecemos, nosotros fructificamos. Entonces no nos quejemos del proceso que estamos pasando. Dile: Señor, algo bueno vas a sacar de mí. Los procesos, las aflicciones no son fáciles, pero son necesarias en nuestras vidas, porque eso nos va a enseñar a ser mejores, y eso va a hacer que demos un fruto del Espíritu Santo de Dios.
¿verdad? Si somos mal carácter, cuando estamos en el proceso, al final el Señor, de tanto que ya nos enseñó y nos cansamos de luchar solos y dejamos que Dios obre, vamos a dar un fruto ¿de qué? De mansedumbre. Entonces, todo lo que Dios nos permite vivir es para ver un fruto en medio de la aflicción. Amén. Entonces, decía José, una de las cosas que también tenía, que cuando él fue así, sus hermanos, todos conocen la historia, regresaron porque no tenían comida y regresaron ante él a pedirle comida, ¿verdad? Entonces, José, ¿qué hizo? ¿Les dio o no les dio comida? Les dio comida, los envió, pero también antes de mostrarle que era José, dice que le dio ¿qué cosa? Le dijo que dejaran a su hermano pequeño y vayan a llevarle comida a su papá. Que lo vayan a ver, perdón, al hermano pequeño y lo trajeran, ¿verdad? Pero también José dice que puso una copa al hermano para mandarlo a la cárcel, pero era para que se quede. Pero cuando estuvieron ahí, algo que hizo José, ¿qué hizo? ¿Los perdonó o no los perdonó? José los perdonó. ¿Usted sabe que antes de José ir donde su papá, tuvo que perdonar a sus hermanos? Antes de donde ir al Padre que está en los cielos, tienes que aprender a perdonar. Porque José, antes de ir a encontrarse con su papá, tuvo que perdonar a sus hermanos. ¿Cuánto les gusta perdonar? Amén. Entonces, una de las cosas que hizo José, y me gustó mucho que decía aquí, lo voy a leer, cuando él perdonó a sus hermanos, y esto yo sé que me marcó esta palabra aquí, se la voy a leer, y les voy a decir que esto es lo que nos hace falta a todos. Génesis 45, 6, 7, 8 y 9. Quiero que todos los niños se vayan ahí. Amén. 45, 6, 7, 8 y 9. Cuando él habló con sus hermanos, me gustó mucho que le dijo esto. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros, posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre Faraón y señor de toda tu casa, y tu gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. ¿Sabe qué me gustó ahí? Que él estaba diciendo, porque se pidieron perdón, tal vez ellos estaban afligidos, porque aún José siendo esclavo, él se sentía libre, pero los hermanos siendo libres, se sentían esclavos. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, nos tiene como esclavos, afligidos. Entonces, ¿qué pasa? Que José le dijo, no fueron ustedes que me mandaron aquí, fue Dios que me mandó aquí para estar en el lugar que yo estoy. Entonces muchas veces le echamos la culpa a nuestros hermanos en las circunstancias, le echamos la culpa a todo el mundo por lo que estamos viviendo. Pero cuando tú avanzas, cuando tú eres fiel, cuando tú tienes la convicción que Dios va contigo y no miras las circunstancias, no miras las personas, sino que te agarras en la mano de Dios y avanza porque sabes que Dios está contigo, entonces cuando llegues al lugar que Dios te permitió llegar, donde te quería llevar, le podrás decir y vas a poder entender que no fueron las personas las que te detuvieron, no fueron las personas las que te quisieron detener, fue Dios que te estaba formando para el llamado. ¿Sabes que debajo de una túnica de un rey hay cicatrices, pero no hay heridas? ¿Me entienden? En nuestras vidas hay cicatrices que nos marcan, pero las heridas tienen que ser borradas de nuestras vidas. En nuestras vidas hay circunstancias, pero no debe haber traumas. Puedes pasarte lo peor en tu vida y lo puedes recordar como una circunstancia, como una experiencia, pero no puede traumarte, estancarte. Porque bajo la túnica de un rey hay pasión, hay perseverancia, hay esfuerzo, hay valentía.
Amén. Entonces, para llegar al lugar que Dios nos quiere llevar, tenemos que primero ponernos la túnica de servidor para llegar a tener la túnica de rey. Jesús, antes de tener la corona del rey, tuvo que tener una corona de espinos. Pero para eso dice que José, tuvo que ¿qué? Perdonar. Porque el perdón trae libertad. Entonces yo no le puedo presentar a Dios un sacrificio vivo si en mi vida no hay perdón. Yo a Dios no le puedo presentar un sacrificio vivo si yo tengo miedos, envidia, celos, pelea, contienda, falta de perdón, resentimiento. Tú le puedes engañar al hombre, pero a Dios jamás. ¿Sabe que para presentar un sacrificio vivo tenías que presentarle lo mejor, lo más gordo, lo más sano? Por eso fue Jesús. Entonces tú, para presentarle a Dios tu sacrificio en estas primicias, si tienes que pedir perdón, perdona. No podemos seguir cenando sin perdonar, como que no pasa nada. ¿Sabe que cenar indignamente trae una consecuencia de enfermedad, de muerte? Yo no puedo cenar si no perdono a mi hermano. Yo no puedo cenar si no pido perdón. Yo no puedo cenar si sigo mirando a mi hermano y le hago la que no lo veo. Yo no puedo seguir cenando si sigo peleando. Y si te toca humillarte, humíllate. Porque José se humilló. José perdonó. José entró en esclavitud. Pero el hecho de que estaba en la condición de esclavo no cambió su posición de hijo, porque él se sentía libre con Dios, porque él era íntegro delante de Dios, porque él era obediente delante de Dios, porque él era fiel delante de Dios. Y cuando tú tienes integridad, cuando tú tienes fidelidad, cuando tú tienes temor a Dios, la circunstancia no cambia tu posición de hijo. Tú te sientes con libertad para adorar, con libertad para servir. Por eso José, donde lo ponían, él servía, porque él tenía libertad, porque él tenía la actitud de siervo. Y Jesús la tuvo, ¿o no? Entonces, nuestras vidas, para presentar el mejor sacrificio ante Dios, necesitamos presentarle una ofrenda grata a Dios. Y si tú crees que le presentaste tu mejor sacrificio, entonces medita en esta palabra y el Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Será que tengo un rencor con alguien? ¿Será que le fallé? ¿Será que no valoré? ¿Será que no hice bien las cosas? Hoy te pido perdón porque quiero presentarme íntegro delante de ti. Quiero presentarme ante ti. Si tengo que pedir perdón a alguien, hazlo. Y mucho más si servimos. No podemos entre hermanos seguir sirviendo como que no pasa nada y peleas. Y no podemos seguir cenando así, porque eso trae enfermedad espiritual y física. Si queremos la misericordia de Dios, si queremos el amor de Dios y queremos ser prosperados y que todo el mundo prospere, necesitamos ser de bendición. Pero necesitamos sanarnos nosotros, necesitamos ser restaurados nosotros para que nuestra casa sea restaurada. Muchas veces por fuera somos los mejores, pero en nuestras casas no lo somos. Nuestra casa se puede destruir y afuera somos los mejores. Pero Dios habita afuera y adentro. Entonces, cuando tú eres íntegro, es cuando te ven y cuando no te ven. Porque tu integridad viene para Dios y no para los hombres. Amén. Quiero que vayas a Mateo 6, 14, 15. Alguien que lo vea, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros. Amén. Mateo 5, 23, 24, alguien que lo lea. Y otro que lea Colosenses 3, 13, 15.
tanto que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. En Colosenses 3, 13, 15 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también es lo que revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, sé imitadores de mí y mira a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Amén. Entonces, ¿de qué tenemos que ser imitadores? Que no tenemos que poner la mirada en atrás. Tenemos que avanzar mirando la meta. ¿Quién es? Cristo. Queremos victoria, queremos gloria, queremos bendición. Entonces empieza a mirar a Cristo. Pero no digan, yo veo a Cristo y no veo a mi hermano. Que te perdone Dios. Yo no soy más que Dios. Si tú perdonas a tu hermano, entonces Dios se agradará de tu ofrenda. Si tú amas a tu hermano, entonces Dios se agradará de tu ofrenda. Pero tú no pretendas agradar a Dios si tampoco agrada a tu hermano. Porque así es. Para ver nuestra obediencia y nuestra sumisión y nuestro amor y nuestro perdón, necesitamos ponerlo en práctica con nuestro propio. Porque si no, ¿cómo le mostraremos a Dios que respetamos su palabra y que lo amamos? Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Vamos a hablar de Deuteronomio 26, 3, voy a leer las primicias. Dice, perdón, 2 dice: entonces tomarás la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra de Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Que el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perseverar mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí recibió y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Amén. Una de las cosas que tienes que entender es que cuando vamos a presentar la primicia a Dios, tienes que llevar al altar tu mejor ofrenda, tu mejor primicia. Y eso es lo que te quiero decir. ¿Qué le estás presentando a Dios en estas primicias? Tu obediencia, tu fidelidad, tu servicio, tu corazón, tu amor, tu perdón. Yo no estoy hablando del material, pero dice que aún cuando traían sus mejores frutos de la tierra a Dios lo fructificaba, le multiplicaba el 100 por 1. Si hoy yo te estoy hablando de una primicia espiritual, si tú vienes a entregar a Dios tu mejor postura de obediencia, entonces Dios va a dar frutos del Espíritu en todo el 2020. Si queremos ser mejores, démosle la mejor primicia a Dios, que es vuestro corazón. Una de las cosas que José le presentó a Dios fue su gratitud, su fidelidad, su corazón y su integridad. Entonces, seamos íntegros en lo que le presentamos a Dios y conscientes de lo que estamos haciendo para Dios. Amén. Y dice que fue santo. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo de la gloria, Señor, te doy toda gloria y honra en este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos que todos los días que te servimos, Padre, es para glorificar tu nombre. Gracias por enseñarnos que cada día, Señor, lo que hacemos es para alabar tu nombre, Señor.
es para ver, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Es que tú nos has hecho un instrumento de bendición para muchas personas. Es que tú nos has hecho, Señor, donde vayamos seamos de bendición, y que todo lo que pisara, Señor, tendría que cambiar a tu favor, Señor. Que tú donde vayamos a predicar tu palabra sean transformados a causa, Señor, de vuestro testimonio. No solo de vuestra palabra, sino también de vuestro testimonio. Te pido, Señor, en esta hora que donde nosotros vayamos, Señor, podamos ser fructificados en tu nombre, podamos dar fruto del Espíritu Santo, podamos dar frutos apacibles conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que nuestra condición, Padre, no cambie nuestra posición de hijo. Úngenos donde quiera que vayamos. Úngenos con tu presencia. Sea tu presencia con nosotros, Señor. Enséñanos cada día a perdonar. Enséñanos a amar, Padre. Enséñanos a servirte donde quiera que vayamos. Donde vayamos, Señor, recordemos que esta actitud de esclavo, Padre, no puede cambiar, determinar tu llamado en nuestras vidas, sino que esa esclavitud que tenemos, Señor, no nos permita, Señor, olvidarnos que tú eres nuestro Dios, sino que a pesar de la esclavitud sabemos vivir con libertad, Señor. Libertad para adorarte, Señor. Enséñanos cada día a servirte. Enséñanos cada día a amarte, bendito Rey. Enséñanos cada día a dar pasos de fe, Señor. Que recordemos que fuiste tú, Señor, que muchas veces nos permites pasar procesos que son necesarios para formarnos como José. Nos permitiste muchas veces vivir, Señor, la experiencia que tuvimos en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a glorificarte. Enséñanos cada día a darte honra con lo que hacemos. Todo lo que estamos presentando en este altar, la petición de cada uno de tus hijos, Señor, te la presentamos como olor fragante, reconociendo que tú vas a bendecir, Padre, porque lo que tú tocas, Señor, prospera. Toca, Señor, nuestras peticiones. Toca los anhelos de vuestro corazón. Toca, Señor, el sacrificio que estamos presentando ante ti. Y recíbelo, Señor, como obreros aprobados de tu presencia. Que seamos bendecidos. Que seamos llenos de ti todos los días de vuestras vidas. Y toda nuestra descendencia prosperará. Así como José, Señor, también prosperó su generación. Porque hiciste 2 naciones grandes en sus vidas. Asimismo que todo, Señor, lo que saliera de vuestros vientres sea bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que nuestra descendencia, Padre, será bendita en medio de esta multitud, en medio de esta generación. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, Señor, en esta hora. Te damos toda pleitesía y te damos toda honra, Señor. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Llamamos al pastor. Amén. ¿Está el pastor por ahí?